que muriésemos de hambre. La campaña fue un desastre. Llegó el invierno y Napoleón se vio obligado a retirarse. Vio llegar a su ejército en las más lamentables condiciones. Es imposible imaginar qué pensaba. Su expresión parecía indiferente y despreocupada por el estado de sus soldados. Solo la ambición y el deshonor eran escuchados por su corazón, y a pesar de que los soldados le insultaban y le acusaban personalmente de lo acontecido, todavía podía escucharle sin ninguna emoción. Yo siempre dije que Napoleón empezó a cavar su tumba en España y puso la lápida en Rusia. Efectivamente, de los más de 600.000 hombres movilizados, únicamente regresaron 75.000 para algunas fuentes, aunque franceses no llegaban a los 14.000. En cierta ocasión, cuando por fin llegó la gran confrontación entre los ejércitos francés y ruso, era el 7 de septiembre de 1812 en Voivodino, allí hubo una matanza cruel, una matanza tremenda. Ney increpó a su emperador: «Lancemos la Guardia Imperial ahora». Lo cierto es que los rusos habían caído y estaban a punto de fenecer. Se estaban empezando a retirar. Un asalto de la Guardia Imperial francesa, hasta entonces invencible, irreductible, hubiese sido determinante para la campaña. Pero Napoleón quizás no estaba pensando en la gran invasión de Rusia, sino estaba pensando en lo que había dejado detrás. Entre París y aquella zona de Rusia no había nada. Y eso sí, en cambio, dos naciones potentes como Austria y Alemania se podrían levantar en cualquier momento. Esa Guardia Imperial sería necesaria en otras ocasiones. Por el momento nos conformaríamos con llegar hasta Moscú. Y efectivamente lo tomaron Moscú. Pero se encontraron una ciudad arrasada por completo. Los rusos en su huida habían quemado la ciudad. Habían dejado todo devastado. Napoleón quedó desolado. Llegó al Kremlin y al muy poco, tuvo que retirarse. La retirada fue brutal, grotesca. Los cosacos atacaban, los campesinos arrasaban los campos. Los franceses y las tropas extranjeras decididamente salieron corriendo, presas del pánico. Fue una gran huida. Los austríacos abandonaron el flanco derecho, con lo que Napoleón tuvo que huir primero en un coche de caballos y posteriormente en trineo. La huida fue dramática, pero llegó a París. Incluso había rumores de que Napoleón había muerto y por un día le quitaron el poder, pero cuando llegó Napoleón a París todo se calmó, todo se tranquilizó. La aventura de Rusia había fracasado, había terminado y había dado el traste con la vida de más de 500.000 de hombres. Era la lápida definitiva de Napoleón. Es innegable que Napoleón contribuyó positivamente en la historia de Europa, pero personalmente creo que la destrucción que acarreó supera cualquier contribución positiva. Considerando solamente las bajas francesas, 1 millón de soldados perdieron la vida en las guerras napoleónicas. En la guerra los hombres no son nada. Un hombre lo es todo. ¿Qué son 1 millón de hombres comparados con uno como yo? No debemos olvidar su lado oscuro, su cínica forma de divertirse con los hombres, la forma en cómo le obedecían, con cuánta facilidad los dirigía y con cuánta facilidad alimentaba sus ambiciones. Tenemos su cínico abandono del ejército en Egipto en 1799 y otra vez en Rusia en 1812. Y la traición y la confianza de sus soldados en la batalla definitiva de Waterloo, donde al final, cuando los ejércitos prusianos intervinieron, Napoleón trató de persuadir a sus hombres de que llegarían refuerzos franceses para salvarlos. Después de Rusia hubo batallas brillantes, bien ganadas, al modo de Austerlitz, pero ya nunca la victoria supo igual. Ya nunca Napoleón volvió a sonreír igual que en aquel 2 de diciembre de 1805. Se produjo la gran batalla de las naciones en 1813, Leipzig. 100.000 franceses contra 300.000. No salió mal. Pero el declive napoleónico era evidente. Y por fin, en 1814, los aliados europeos logran reunir una tropa de más de 600.000 soldados e invaden Francia. Aunque Napoleón se bate muy bien, bate a los austríacos, hostiga a los prusianos y consigue ciertas victorias de relevancia. Pero París cae. Napoleón no se lo puede creer. Es imposible. Tiene que capitular. El zar Alexander determina: no habrá privilegios, sin cambio dinero y una zona, una isla preparada para él. La isla de Elba.
Se había pensado en un principio Córcega, quizás Cerdeña, quizás Corfú, pero es Elba la elegida, y con una guardia personal de 400 granaderos se dirige hacia el exilio. El momento más amargo de Napoleón es el 6 de abril de 1814. Lo cierto es que Luis XVIII vuelve al poder y los franceses no están contentos. Los napoleónicos siguen hostigando, siguen hablando bien de Napoleón, y el año vuelve, en marzo de 1815, vuelve en una marcha triunfal hacia París que le llevaría a ese reinado, a ese mandato de 100 días que acabaría dramáticamente en Waterloo. Waterloo es una batalla que tocaremos en junio, cuando se celebremos el 180 aniversario de esta batalla. Hablaremos entonces también largo y tendido de Waterloo y hablaremos un poquito más de Napoleón y su final. Pero la época de Napoleón, esos 15 años de gloria personal para él, y quizás gloria también para los franceses, porque una vez exiliado en Santa Elena, los franceses primero pues le odiaban, después sintieron nostalgia, y después, ante el fracaso de la monarquía borbónica, empezaron a alabarle de nuevo. En 1830 caían los Borbones en Francia. La población francesa siempre se acordó de él, y al final retornaron su cadáver hacia París, y allí le siguen admirando, le siguen rindiendo pleitesía, culto y admiración. Napoleón, ese gran personaje, ese gran conductor de hombres, que nos ha ocupado durante 4 capítulos en nuestros pasajes de la historia, y que no hemos podido profundizar mucho más en él, porque él merecería horas y horas para reflexiones, análisis y para historias, muchas historias. Pero por lo menos este breve perfil, estas breves historias, estas breves anécdotas, creo que nos han contado mucho acerca de uno de los grandes personajes que la humanidad ha tenido.